Bueno, eh, pero como les decía, la unidad 2 tiene dos temas. Por un lado, seguimos con el tema de dibujo en croquis, y lo que les da es técnicas para dibujar en croquis, materiales, ejemplos, y después una parte grande del trabajo 2 es dibujo en croquis. Y por otro lado, vamos a ver el tema de coordenadas en 2 dimensiones y en 3 dimensiones. Distintas coordenadas y distintas formas de armarlas. Este tema no sirve tanto para dibujar en el plano como para después cuando vayamos a entrar en el tema AutoCAD. Que desde ya les aviso que todavía no sé cómo vamos a hacer con AutoCAD, sé que va a haber clases teóricas, pero en la práctica todavía no sé cómo se va a encarar eso. Pero bueno, el tema de coordenadas es básico, digamos, para manejarse para saber manejarse adentro del programa o para entender cuál es la lógica del dibujo del programa. Así que bueno, empezamos a compartir pantalla, empezamos con el tema de croquis y después enseguida pasamos a coordenadas, que por ahí es lo que más tiempo nos va a requerir. Croquis y introducción a normas. De esto estuvimos hablando la primera clase. Uy, esperen que me acomodo acá con el chat. Estuvimos hablando un poco de croquis, de dibujo a mano, y un poco de la importancia de las normativas. ¿Se acuerdan que hablamos de normas IREN y de que era más importante si el dibujo o la especificación en un plano, que por qué era importante que esté normalizado y a qué normas se hace referencia en nuestro país? ¿Se acuerdan? Los leo, ¿eh? O si quieren hablar, no hay problema. Lo importante es lo que está dentro del plano, más allá de los papeles. Eso es lo que he dicho. ¿Puede ser? Lo que está dibujado. Dibujado. Lo que Perdón. está dibujado adentro del plano, sí. Adentro Por del eso es plano. importante que se entienda bien y que cada una de las líneas que yo dibujo hagan referencia a lo que tiene que hacer referencia, digamos, y está normalizado, además. Cada uno de los tipos de líneas que se usan para indicar distintas cuestiones adentro de un plano están normalizadas. Nosotros utilizamos, bueno, ahora no me quiero adelantar, estoy ansiosa. Pero bueno, nosotros utilizamos las normas IRAM de dibujo técnico, que son una traducción de unas normas ISO. Esperen que acá unas ventanas que me están haciendo ruido acá. Ahí está. Pero bueno, el tema del croquis. Desde ya les aviso, no se asusten después cuando veamos el trabajo práctico. Pero bueno, empieza a hablar un poco de la importancia del croquis, lo que significa el dibujo a mano. El croquis, que es un tipo de dibujo a mano, digamos, es la instancia previa al dibujo técnico, pero es una instancia posterior a lo que es un dibujo en borrador. En el croquis, como ven por acá, o sea, hay croquis, uno puede croquisar ideas, objetos, procesos, porque se usa para distintas temáticas, tipo trabajar en croquis tanto en mapas a escalas muy grandes como en diseño industrial a escalas muy pequeñas. Con el croquis lo importante es ya tener una idea, hacer un dibujo rápido a mano, pero que ya se tenga una idea de lo que se está trabajando, porque además de entender cuál es el objeto que se dibuja, que se croquisa, o sea, fíjense, ya va teniendo como formas más definidas, conserva proporciones, ya empieza a estar acotado, se empieza a dibujar escala, empieza a tener algunas características que tienen que ver con grafismos que me indican también, por ejemplo, en el caso de objetos, de qué tipo de materiales estoy trabajando, ¿sí? Y bueno, como les muestran acá, hay distintos tipos de croquis. Pueden ser ideas, puede estar croquisando objetos existentes.
estos dibujos, si no me equivoco, salen de... Hay un grupo que se llama croquiseros urbanos, que por lo general son, creo que son la mayoría arquitectos, que se juntan y salen a dibujar pedazos de ciudad, cada uno con un estilo propio, ¿no? Pero es muy interesante lo que hacen, y divertido. Entonces, bueno, lo que les decía, croquis se puede hacer mapas, planos. Dice, el croquis es un dibujo que no pretende ser exacto en sus medidas, pero debe ser lo mayormente preciso y su escala debe estar relacionada con su entorno. Este dibujo es de gran utilidad para reconocer cómo será la presentación final. Simple o esquemático, puede utilizarse para representar espacios urbanos, rurales, para diseñar objetos, para dibujar una estrategia empresarial, en definitiva, para plasmar cualquier tipo de imagen mental sobre un papel. Pero atenti, hay un paso previo que es el borrador, por lo general, que es el primer encuentro digamos, o sea, lo primero que la primera imagen que sale de la cabeza al papel, cuando es para representar ideas, por lo general. Y después se perfecciona en un croquis, o sea, puede ser al mismo tiempo, pero muchas veces el primer borrador no es el croquis con el que yo interactúo con otro, o el que me guardo para acordarme lo que estaba pensando en ese momento. Dicen, ejecución del croquis. Las características básicas de un croquis. Dice, realizado a mano alzada, sin elementos de precisión para dibujo. A veces no es totalmente sin elementos de precisión. Quizás, por lo general, se trabaja con reglas para manejar medidas, por lo general. Pero digo, la mayoría del dibujo sí es a mano alzada. Pero a veces se trabaja con quizá escalímetros sobre los que no trazamos líneas, no usamos para trazar líneas, pero sí para tomar distancias o marcar distancias y a partir de puntos unirlos. Dicen, dado que un croquis siempre responde a un proyecto específico, puede tener diferentes elementos incluyendo anotaciones al margen, señalizaciones que aclaren aspectos incompletos o necesarios, medidas generales. Todas estas cuestiones, o sea, no son un checklist que tiene que tener sí o sí un croquis para hacer croquis. Por lo general, se va dando así, porque es un dibujo que uno hace para, ya les digo, para que otro entienda una idea o que se guarda para entender algo que estaba pensando en ese momento y le anota cosas a los costados, medidas, cuestiones. Es un elemento de trabajo. Un croquis es un elemento de trabajo, no es una entrega final. Eso es a lo que me refiero. Tiene que pasar la etapa de borrador, pero todavía no es una entrega final de un laburo. Y esa mano alzada, por lo general, porque es necesario que sea rápido y se pueda realizar en cualquier lado. Con un cuadernillo y un lápiz, yo supuestamente ya puedo armar un croquis. ¿No? Y es como todo, como les decía en la primera clase, cuanto más practican, más fácil sale. Instrumentos de dibujo, esto ya estuvimos hablando un poco. Bueno, tienen que ser precisos. ¿Ven? Una de las claves es la velocidad con que se puede armar un croquis, manteniendo una legibilidad. Esto que les digo, que no es un borrador, porque un borrador, o sea, yo hago un borrador de una idea mía y vuelvo a los 3 días y ya no me entiendo. Entonces necesito que sobrepase ese momento sin necesidad de llegar a hacer un dibujo técnico. Y la expresión, que es lo que me ayuda a que ese dibujo sea una herramienta de conocimiento, de trabajo, que pueda expresar bien qué es lo que estaba tratando de decir. No entiendo lo que es esto. Miren, por ejemplo, acá, en este ejemplo de la canilla, fíjense, esto está todo dibujado a mano, pero fíjense cómo
hay líneas guías acá. Bueno, esto igual, primero, está aplicada una técnica de perspectiva, ¿sí? De perspectiva a un punto de fuga. Pero a partir, además de eso, hay dibujados con un lápiz más duro. ¿Se acuerdan que hablamos en la primera clase? Un H o un 2H, líneas guías a partir de las cuales yo genero las distintas curvas o las distintas partes de esta canilla. Y cuando tengo las líneas guías y trazados los primeros, digamos, las primeras partes de esta forma, después recién voy a marcar con más fuerza todo el perímetro de la figura o a empezar a dar, fíjense, con estos grafismos de sombra o de mayor fuerza, fíjense, de este lado la canilla tiene mayor fuerza que de este. Lo que está marcando también es qué objetos están más cerca o qué partes están más lejos, sombras para darle profundidad. Y para todo hay grafismos, hay distintos tipos de grafismos, grafismo de sombra y quizás hasta grafismos de sombras para cuando es un objeto metálico, que son distintos para cuando son objetos de madera. Todo eso está, hay temas de grafismos en las normas IRAN, creo, no sé si están todos, pero creo que está contemplado el tema de grafismo. Después, como materiales, bueno, esto que estuvimos viendo en la primera clase, ¿se acuerdan? El tema de los lápices, que el lápiz medio es el HB, es el que se usa a nivel escolar. Y después, hacia la derecha, tienen los H, 2H, que son los más duros y que se usan para hacer líneas guías, para la derecha. Y para la izquierda, tienen los B, 2B, que por lo general no, que son más aceitosos y más contenido de aceite, entonces me generan líneas más gruesas y oscuras. El portamina, ¿se acuerdan? También estuvimos hablando que habíamos pedido un 0,5 milímetros, pero también hay portaminas más anchos y también con distintas durezas de minas. ¿Sí? Por lo general, los portaminas más anchos usan minas más blandas y son para hacer croquis, para dibujo de mano alzado, para también trabajar en borradores a gran escala. Bueno, acá hay unos portaminas muy bonitos, alemanes, no sé cuánto deben salir. Lápices de colores para dar expresividad a los croquis también, y en relación a eso, también los tipos de papeles que se usan. Además de los tamaños, el tipo de papel depende los elementos con los que yo voy a dibujar. Si voy a dibujar con un lápiz, por lo general el soporte puede ser casi cualquiera, por ahí depende de la rugosidad del papel también, cómo van a salir el trazo de los lápices, pero se voy a trabajar con colores, quizás con lápices acuarelables, o gente que le gusta trabajar mucho con acuarela en croquis, necesitan papeles más gruesos o incluso cartones, no sé si conocen el cartón tipo Passepartout, que es para trabajar con acuarela, porque se tiene que aguantar la humedad de ese tipo de pintura. Incluso con tinta también, por ahí no me sale perdón, tengo distracciones externas. Con tinta también quizás no puedo usar cualquier papel fino porque absorbería mucho la humedad y se arruga o se rompe. Bueno, de todo eso habla esta parte, de croquis, tamaño de hojas. Y por último, bueno, las normas IRAN, que son las que utilizamos nosotros en Argentina. La importancia de utilizar normas no es solamente por una cuestión legal, la verdad que bueno, todo este punteo lo sacan de las normas de la página de IRAN. Está bien, o sea, tiene muchas utilidades las normas en general, en particular las de dibujo técnico, es más un tema legal y de facilitar las lecturas que, por ejemplo, de proteger el medio ambiente, pero bueno.
Y después hay otro tipo de normas, hay muchas normas, cada país tiene o casi todos los países tienen un equivalente a IRAM. Pero además, y es más, hay determinados países que son más fuertes en un tipo de normas que en otros. Y además están las normas ISO, que son normas internacionales, son internacionales porque en los comités que generan estas normas hay representantes de todos los países, y muchas veces IRAM lo que hace es tomar una norma ISO que ya existe y traducirla al castellano. Entonces quedan las normas IRAM ISO. O por ahí no la traducen tal cual está, hacen traducciones con interpretaciones, entonces ya son normas IRAM que se basan en ISO, y otras directamente que se generan ad hoc. Claro, como hojas romaní, lo que decía anterior, Miguel. Sí, como hojas, por ejemplo, las romaní. Que eso es lo que fueron a la escuela técnica, lo conocen. Bueno, esta es la teoría para croquis. ¿Se acuerdan? Yo les comenté acá en esta... A ver, voy a dejar de compartir un poco. Yo les comenté en esta comisión cómo es el tema de dibujo a mano, de mantener toda la parte de la muñeca rígida y dibujar y trabajar desde el hombro para hacer líneas Sí, lo horizontales, comentó la clase pasada, profe. en vertical y en horizontal, en diagonal, de no hacer este movimiento con la mano, sino mantenerlo rígido. Sí, se los dije, ¿no? Sí. Bueno, eso Sí. es como fundamental para empezar a trabajar a mano alzada. Esperen, un minuto. Luz, allá hay un gato, allá al lado de los vasos. Fíjate. Ahí. Bueno. ¿Quién está con música? Nos está musicalizando la clase. Bueno, esa es la parte de croquis, normativa. Eso por un lado. Ahora vamos a ver la parte de coordenadas.